Pues buenas tardes a todos los que estáis viendo esta charla que nos van a dar y aquellos que lo vais a ver de forma diferida. Soy Luis Fernández, director de la UNED de Tudela, y os doy la bienvenida a una conferencia que, unida a una exposición que tenemos en el patio del Marqués de San Adrián, quiere denunciar los riesgos de la destrucción de la vida amazónica y lo que eso supone no solamente para los indígenas que viven allí, sino para toda la humanidad. Nos decía Willy hace poco que un quinto del agua que se vierte, del agua dulce que se vierte al mar, un quinto sale en Belén. Belén es donde confluyen todos los afluentes del Amazonas y tiene la tontería de 250 kilómetros de lado a lado saliendo agua. 250 kilómetros saliendo agua. Eso constituye un quinto. Me comentaban hace poquito unos amigos que uno de los grandes afluentes del Amazonas es el río Napo. Está a un cuarto de su caudal en este momento por distintos problemas. Y es una zona en la que hay hay deforestación por los madereros y caucheros. Hay aperturas de minas al aire, no son minas que se cavan, sino que se abren al aire. O hay problemas de petroleras que en otras zonas del mundo lo que hacen con los últimos lodos de los sacos donde está el petróleo, se reinyectan. En el resto del mundo, la mezcla de barro y Perú, que ya no es eficiente, se reinyecta otra vez en el pozo para terminar. Allí no, allí es más cómodo tirarlo al río porque es más barato. Entonces se tira al río y eso supone unos problemas de contaminación que derivan en unos problemas de salud importantes, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos de lo que ellos creo que nos van a comentar ahora, y la labor de la universidad de alguna forma es eso, ayudar, servir de altavoz, de denuncia de algo que hace Alboam, que son nuestros compañeros en este camino y amigos, y que quieren ayudar a contar la vulneración de derechos a partir del extractivismo variado, ¿no? Conmigo está Mentxu Oyarzun, dinamizadora social de la Fundación Alboam, y hace unos minutos pues, nos contaba, junto con las dos personas a quien vais a escuchar, nos contaba un poquito cómo es la exposición a Malurzonia, que estará en nuestro patio del Marqués de San Adrián hasta el día 28 de noviembre y que recomiendo vivamente ver. Yo creo que es la expresión de muchas de esas pinturas por jóvenes del departamento de Loreto, también de Vitoria. A mí me ha parecido muy llamativa, ¿no? Ella, Mentxu, se va a encargar de presentaros a Willy Yanque Campos y a Lynn Silva dos Santos. Él es el secretario ejecutivo y delegada respectivamente de la Red Eclesia Panamazónica, y a los que quiero agradecer especialmente que hayan venido, a los pobres con un jet lag aterrizando, y muchas gracias a ambos por estar aquí. Es un honor para nosotros que nos acompañéis. Para nosotros, para la UNED, es importante caminar de la mano de entidades como Alboam para cumplir uno de los objetivos que siempre hemos perseguido, que es contribuir como universidad a hacer un lugar mejor en el que tomemos especial atención y denuncia a aquellas personas más desfavorecidas, ¿no? Esa es la razón de que llevemos trabajando con Alboam pues ya bastante tiempo. Me decía Mentxu que por lo menos viene una vez al año, pero Alboam viene más veces. Alboam viene más veces. Y no solo Alboam, sino también otras ONG. Es lo que pretendemos, de alguna forma, denunciar o poner voz a aquellas denuncias que tienen poca voz, ¿no? El extractivismo en la Panamazonía, yo conozco especialmente la zona de Loreto y la zona de Aguarico en Ecuador y en Perú, abarca, viene pasando desde hace 70 años y ha habido vulneración variada de derechos, de los cuales pues cuesta, y muchas veces han sido
pues algunas órdenes religiosas distintas, las que han ayudado a los indígenas a conformarse, a quejarse, y de esta mano vienen también hoy aquí. La Panamazonía abarca casi un 40% de la superficie de Sudamérica y no hace falta que diga que es estratégica y fundamental para la conservación del clima, de los ciclos hídricos, hablaba el ejemplo del Napo hace poco, y de la gran biodiversidad que la Amazonía está guardando. Algo también a resaltar es la gran diversidad cultural, a pesar de que es una región, vamos a decir, le llamamos una región, la diversidad cultural es enorme. Comparar guauranis con taromenanis, con quichuas, tienen sus matices, las distintas, como llaman en Ecuador, por ejemplo, ahora les llaman nacionalidades, ¿no? Las distintas nacionalidades tienen sus matices, pero todas tienen ese concepto de panamazonía, de vivir en la Amazonía. Los problemas son bastante parecidos, da igual el país si es Bolivia, si es Venezuela, si es Ecuador, si es Perú. Son muy parecidos por estos extractivismos que decíamos. Y desde la REPAN ahora nos contarán que trabaja desde 10 años en esta región acompañando, fortaleciendo y defendiendo los derechos de las comunidades amazónicas. En uno de sus informes documenta la situación de estos pueblos indígenas y expone la realidad de 11 casos procedentes de 6 países, especialmente donde ellos trabajan en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Hoy nos relatarán las vivencias de uno de ellos, el de los pueblos indígenas en la cuenca del río Beni y las tierras bajas de Bolivia, que son pueblos precolombinos que mantienen todavía su forma y estilo ancestral. Pero no solo eso, sino que aún hay que decir que es de los pocos sitios, si no es el único, sitio del planeta en el que aún hay indígenas no contactados. No contactados por deseo propio, no porque nosotros hayamos contactado, y un ejemplo de estos son los Tagaeri, que están justo frontera Ecuador-Perú. Sabemos que existen, porque hay una persona dejó a los Tagaeri, pero ellos no quieren contactar. Bueno, esto es tan grande y tan bonito que yo recomiendo a la gente que vaya, que entienda, que vea. Para mí es un lujo que estéis aquí y que nos contéis y que denunciéis. Y si sois capaces de solucionar el jet lag, podéis decir, nos ilustréis con vuestro conocimiento y con vuestra denuncia. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidas a todas las personas que estáis aquí en la sala y a las que nos seguís online o que después podréis vernos en diferido. Hoy comenzamos desde Fundación Alboan una semana de actividades relacionadas con la Amazonía y estamos aprovechando la visita de Willy y de Aline, recién llegadas, ¿verdad? A quienes os presentaré enseguida. Luis ya ha comentado algo sobre ellos. Bueno, en este caso es un placer poder colaborar conjuntamente de nuevo con la UNED y seguir generando espacios como este en el que hoy estamos. Y además aprovecho pues para dar las gracias y felicitar a todo el equipo, porque la verdad que es un lujo trabajar con vosotros y con vosotras. Estas actividades de las que os hablaba se enmarcan dentro de un proyecto más amplio que hemos titulado Panamazonía, la defensa de la vida y del territorio, para el que contamos con la colaboración del Gobierno de Navarra, en concreto el área de cooperación internacional. Y tenemos dos objetivos con este proyecto. Por un lado, visibilizar y sensibilizar en torno a la crisis medioambiental y la defensa de miles de personas que habitan en regiones de la Tierra que ven amenazados sus derechos, ¿no? Y en concreto en la Amazonía.
Solo en el año 2023, 196 personas fueron asesinadas por alzar su voz en defensa de la naturaleza. Y otro de los objetivos, también, ¿por qué no?, que perseguimos con este proyecto es el de poner en valor pues, el valiosísimo ecosistema que es la Amazonía y la diversidad cultural, ¿no?, que recoge y que encierra. Y como os decía, para conocer de primera mano todo ello, contamos con estas dos personas que tengo a mi lado. En concreto, a mi izquierda, Aline Silva dos Santos. Ella es brasileña de nacimiento y reside desde hace 8 años más o menos en Bolivia, en la región de la Chiquitania. Ella es licenciada en Trabajo Social y delegada de la REPAM, que es la Red Eclesial Panamazónica, a la que pertenecen y en la que trabajan, y forma parte de iniciativas que promueven la justicia social y el cuidado del medio ambiente en la Amazonía. Así que buenas tardes y bienvenida, Aline. Y a su lado se encuentra Willy Yanque Campos. Él es boliviano y cuenta con formación en Administración de Empresas, Gestión de Calidad y Comunicación. Es secretario ejecutivo de la red, de la REPAM, y coordina iniciativas educativas y de fortalecimiento organizacional. Y a lo largo de su carrera se ha enfocado en la gestión de proyectos de alto impacto social. Para nosotras, bueno, lo digo yo, lo ha dicho Luis, es una gran oportunidad, ¿no?, poder contar contigo, Aline, y contigo, Willy, estos días, para que de primera mano pues, podáis contarnos dónde vivís, cómo vivís, cuál es vuestro trabajo, qué retos tenéis, qué éxitos habéis ido, ¿no?, consiguiendo. Así que yo os cedo ahora la palabra, tendremos un rato de intervención y luego al final, pues tanto a la gente que estáis aquí como la gente que nos sigue online, que podéis a través del chat pues, enviar vuestras preguntas, vuestras dudas, pues cerraremos con eso, con ese rato, ¿vale? Así que Aline, o sea, Willy. Gracias. Un gusto enorme estar en este espacio. Es importante, creo, hablar del cuidado de nuestra casa común, que es como nosotros denominamos. Y este es un mandato desde el Papa Francisco, ¿no? Nosotros pertenecemos a la REPAM. La REPAM es la Red Eclesial Panamazónica. Es una red que se ha ido armando por la necesidad de defender un territorio específico, que tiene que ver mucho con el medio ambiente. Como saben, la Amazonía es un territorio enorme, ocupa cerca del 40% de Sudamérica y 9 países forman parte de este territorio amazónico. Uno de los más grandes obviamente es Brasil, luego está Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela y las Guyanas, ¿no? Guyana francesa, Guyana inglesa y Surinam. Dentro de este contexto, en Bolivia, bueno, se conoce a Bolivia como un país altiplánico, pero en realidad más del 50% es Amazonía, es decir, es un lugar tropical. Y si contamos todos los afluentes que alimentan los ríos de la Amazonía, es más del 75% del territorio boliviano que contribuye con agua al territorio o al río Amazonas. Esta humedad hace que el territorio sea bastante rico en biodiversidad, muy, muy rico en biodiversidad. Tal vez capaz que sea el más del planeta, el más rico en relación a la gran diversidad de vida que está en este territorio, ¿no? Tiene una importancia ambiental enorme. ¿Por qué? Porque si bien la región es tropical, se lo denomina el pulmón del mundo. Y no es poético aquello, debido a que en el territorio se genera más del 20% de oxígeno. Las plantas tienen esa función, absorben dióxido de carbono, por lo tanto contribuyen también a que el calentamiento global disminuya, pero también tienen la facilidad de botar oxígeno, ¿no? Y hay un fenómeno que pasa también con las plantas, es la evapotranspiración. Absorben la humedad del suelo y lo van expulsando al medio ambiente como humedad. Cuando uno baja de las alturas y se va hacia el territorio amazónico, ve unas nubes enormes todos los días. Son millones de litros de agua
que gracias a este bosque, gracias a esta vegetación, va subiendo en forma de vapor, se va concentrando en nubes y va alimentando toda Sudamérica. Entonces la importancia de esto, por lo menos para la subsistencia de Sudamérica, es directa. Y de manera indirecta, yo creo que el agua que bebemos regularmente ha pasado por la Amazonía, por este filtro enorme que tiene el planeta. Entonces no es poético decir que es el pulmón del planeta. Y hay pruebas, ¿no?, de que también regula el sistema climático, porque todo el calor que llega a la Amazonía se transforma en energía absorbida por las plantas. Entonces, cuando uno quema, por ejemplo, la madera, es la energía que ha absorbido y que luego se va desprendiendo en forma de calor. Otro detalle importante es el tesoro, ¿no?, de biodiversidad que hay. En esta lámina pueden apreciar la cantidad de especies de animales que conviven. Y aquí no se cuenta los microbios, o sea, los microbios que están alimentando la misma tierra y que van generando los nutrientes. Entonces, la biodiversidad, cuando uno visita la Amazonía, se sorprende la cantidad de animalitos que ve en el territorio y la hermosura que provoca esto. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver, no? Nos estamos quejando de que cada cierto tiempo están extinguiéndose especies de animales. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver que un bicho se muera? Pues tiene mucho que ver porque todo está interconectado. Cuando un animal o un bichito desaparece, el entorno en el que vive ese animal también es afectado. Entonces tiene que adaptarse nuevamente para que el ciclo de la vida, que tiene que ver con nutrientes, alimento para las plantas o para otros animales, va desapareciendo. Entonces es importante cada especie que vive en este territorio para que el ciclo de vida vaya subsistiendo. Pero no solamente la REPAM o nuestro trabajo está orientado a la defensa, llámese de las plantas o de los animales. Hay una cantidad, más o menos de 400 pueblos indígenas en el territorio amazónico que viven con su propio idioma. Me sorprende aquí escucharles hablar en 2 idiomas de manera natural. Allá en Bolivia, solo en Bolivia, tenemos 36 pueblos indígenas reconocidos, ¿no? Y de ellos, 29 pueblos indígenas están en territorio amazónico. Es decir, hay mucha variedad de pueblos que tienen su propio idioma, su propia cosmovisión y su forma de relacionarse con la naturaleza. En algunos casos similares, pero en otros totalmente diferentes. Son idiomas, si se hablan un tacana, por ejemplo, en Bolivia, con un chimán, muy pocos se entienden, porque las raíces son diferentes y han seguido conservando esta forma, ¿no? Pero que lastimosamente, con el tiempo, se va acercando, disminuyendo y se va perdiendo. Y quería mostrarles esta fotografía. Son niños de una familia chimán. ¿Y qué es lo que debemos aprender de esta relación que tienen? Una de las características de los pueblos indígenas es la convivencia con la naturaleza. Es decir, conviven con ella, no viven, si bien viven de ella, no la destruyen. A diferencia de otros que entran de otras culturas, lo que quieren es aprovechar, ¿no? El acumular. En este mundo de conservación, solo consumen lo que necesitan. Y cuando un lugar ya está relativamente deteriorado, cambian de lugar para que este otro espacio se vaya recuperando. En ese sentido, lo que nosotros pretendemos es de que haya un respeto a la naturaleza y que lo que está viviendo allá siga viviendo. Y en relación a los problemas, ¿no? Los pueblos indígenas, lastimosamente, no están considerados como parte del territorio. Y les voy a decir por qué en una segunda lámina. Pero si ustedes pueden ver esta fotografía, ellos se alimentan o beben agua generalmente de pozos
A este se le llama nurias, ¿no? Y si ven bebiendo al niño aquí, y el agua es de color café. Era un tiempo más o menos seco. Cuando hay lluvias es obviamente cristalino, pero la necesidad obliga a esto. En este momento, por la prolongada sequía que ha habido en la Amazonía, incluso esta agua se les ha secado. Y ellos se han visto obligados a consumir agua, primero de largas distancias y ríos que están contaminados por la minería del oro. Y les mostraba esto. Esta es una señora que tiene, no se sabe exactamente la edad, pero si ven, está agarrando su documento de identidad. Esta persona no tenía acceso a ningún servicio del Estado debido a que no tenía el documento de identidad. Es decir, comunidades enteras no reciben ningún beneficio del Estado porque no están reconocidas y nadie se ha preocupado en promover el acceso a ciertos beneficios que hay. Entonces hemos hecho una campaña y esta señora se calcula que tiene 87 años. Toda su vida ha sido invisibilizada por el Estado y nunca ha recibido ningún beneficio. A partir de esto, bueno, el acceso por lo menos a la salud se le hace posible, ¿no? Las agresiones al territorio amazónico son bastante fuertes últimamente. Si vemos el mapa de Bolivia, vamos a ver unas imágenes donde, sobre todo en los ríos, se va promoviendo la minería del oro. Hay unas leyes en Bolivia y también otras en otros países de la Amazonía que no protegen el territorio, promueven la economía y la extracción de minerales. Y en algunos casos, como la tentación es enorme por cuestión económica, lo hacen de manera ilegal. Y para la extracción, para separar el polvo de oro de los sedimentos, lo que utilizan es el mercurio. El mercurio, como ustedes saben, es un neurotóxico, muy dañino para la salud. Cuando uno se pone a revisar y ver la documentación, tenemos un convenio de Minamata aprobado para protegernos del mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio es un neurotóxico, provoca pérdida de la memoria, por ejemplo, pérdida de la visión, afecta la regulación de la presión arterial, provoca temblores, entumecimiento en las manos. Hay problemas fuertes de fertilidad, ¿no? Porque afecta el esperma y tiene efectos nocivos para el bebé que está en gestación. Interfiere entre el cerebro y los conductos nerviosos. Esto ha llevado a que este convenio de Minamata a nivel internacional sea asumido por algunos países. Bolivia ha suscrito, pero no cumple, no hay la regulación. Está como ley, pero no hay la normativa que regule aquello. Una de las cosas que dice el convenio de Minamata es la disminución a cero del uso de mercurio, porque es absolutamente tóxico. Pero no se cumple aquello lastimosamente, ¿no? Y se sigue utilizando el mercurio para extraer. Y un trabajo que nosotros hemos ido realizando dentro del trabajo pastoral y de misión que se nos ha encargado, es que instituciones de iglesia, instituciones que trabajan en territorio amazónico tengan un rostro amazónico. ¿Qué quiere decir eso? Que se identifiquen con las problemáticas que hay en territorio y que hagan alguna acción para defender este territorio. Como ven, este es un altar cuando se hace alguna celebración eucarística y lo que se destaca es la naturaleza, ¿no? La convivencia que buscamos con la naturaleza. Eso es lo que quería comentar. Yo creo que después vamos a hablar de otras problemáticas que están afectando de manera seria al territorio amazónico. Aline.
De aquí. Sí. Bueno, lo que vamos a hablar específicamente bien específico de la región de la Chiquitanía, ¿no? De la Chiquitania, de la Chiquitanía, se usan los termos. Entonces, de ahí, un poco el mapa ya está, ya visualizamos el mapa de Bolivia, pero esta parte verde, ¿no? Eso corresponde la Gran Chiquitanía. Ahí están las 7 misiones jesuíticas que hablaba el director en este mapa de Bolivia. Entonces tenemos varias fronteras con Brasil, Perú, Chile y Paraguay, entonces por ahí. Conocido la Chiquitanía, ¿no? Por los pueblos chiquitanos, aunque hoy no solamente viven los chiquitanos, ya hay otros pueblos también, los ayoreos, bastante brasileiros, ¿no? Están ahí porque está fronterizo, ¿no? Ahí con Brasil, entonces ya hay una influencia en eso. Entonces, en la Chiquitanía también está... Ahí nos tenemos una región bien específica que está para el lado de las misiones jesuíticas de San José, Santiago de Chiquitos, ¿no? Entonces, la foto a mi derecha es donde está Santiago de Chiquito, que es una región también de bosques, de áreas protegidas. Entonces, las dos fotos. Y la foto del lado izquierdo, entonces ahí hay un grupo, cuando fuimos ahí con el trabajo de la REPAM, ellos vinieron, ¿no? Para presentar también un poco de sus danzas, sus tradiciones y cultura. Entonces yo puse ahí bien para representar. En este espacio, entonces ahí están las problemáticas ambientales y sociales, ¿no? Que enfrentamos en esta región. La amenaza a su riqueza cultural y también ambiental. Entonces, nosotros hemos trabajado aún ahí. Entonces, uno de los principales conflictos que se encuentra en la región, puede pasar, toda esta región de Roboré, que está en torno, ahí está el mapa. Lo que vemos allí está Santiago de Chiquitos, donde estaba la foto, Roboré y todas las comunidades que abarcan este mapa, principalmente lo que llamamos allí el Valle del Tucabaca, que es la área protegida, la gran área protegida. Y esta región es formada por bosque, que nosotros llamamos los bosques secos, ¿no? Entonces, por eso todos los años y cada año aumenta los incendios en estas regiones. Entonces, últimamente hemos sufrido meses, ¿no? Como que 2 meses de incendio en esta región, en la otra donde yo vivo también. Entonces, fueron grandes áreas afectadas porque son bosques secos. Cualquier cosita de fuego, ¿no? Incendia todo. Entonces, ahí tenemos también el conflicto en esta región de los avasallamientos de tierra, los incendios, algunos son, ¿no? Fenómenos naturales, como hablamos, ¿no? Y otros también ya son, llamamos, intencionales o podemos decir criminales, ¿no? Porque ya tienen la intención. ¿Puede pasar? No, que después de los incendios, lo que pasa es un poco lo que está en las imágenes, ¿no? De los asentamientos que llamamos ilegales, porque ahí está una falta de regulación y de control por parte de los gobiernos, ¿no? No hay una ley que regule esto. Lo que pasa con los incendios,
no hay, decía William, habíamos hablando, no hay voluntad de las autoridades de hacer algo, ¿no? De promover algo, de bomberos, de una ayuda internacional para eso, porque es toda la región, este año de Santa Cruz, no solamente ahí, ¿no? Pero toda la región amazónica ha sufrido con esto. Y muchas veces son intencionales porque después de esto lo que pasa, lo que vemos en la foto, ¿no? Los asentamientos, o sea, a un conflicto interno de grupos. Hay un grupo que llamamos los interculturales, es un grupo ya politizado, ¿no? Y tiene todo el apoyo del gobierno, con una metodología o no sé, como un discurso de desarrollo, ¿no? Que tiene que desarrollar. Y también la Constitución dice que debemos expandir las fronteras agrícolas y como todo está, ¿no? En la frontera. Entonces estos grupos a veces son intencionales porque terminan los incendios y muchos lugares ya están ahí asentados. Ya ponen una carpa, están con las máquinas y ahí ya como que ocupan estas tierras. Y no es que a veces no hay gente, ¿no? Ya tiene ahí gente. Y cuando terminan los incendios, entonces pone sus banderas ahí, ¿no? Claro, la bandera de la propia Bolivia, pero también otra bandera que lo identifica a ellos como grupo. Y tiene el apoyo del gobierno en el sentido de dotación de tierras, ¿no? Porque tiene el INRA, que es el que da dotación de tierra, pero también un poco manipulado, ¿no? Porque para los propios nativos, para conseguir el título de sus tierras es difícil, aunque viva ahí. Y a los interculturales llegan ahí ya con los papeles, ¿no? Y los propios que viven ahí no consiguen sacar, no consiguen regularizar para sacar su documentación de sus tierras, pero los grupos que vienen que nosotros llamamos aparte del gobierno, ya vienen con todo hecho, con todos los papeles y ustedes solo tienen que salir. Entonces es un conflicto interno que tiene Bolivia en este sentido de los avasallamientos de tierra, las intenciones por lo cual hacen, ¿no? Y que afecta principalmente las áreas protegidas, toda a biodiversidade que tem aí, e principalmente as pessoas, ¿no? Não são lugares que não há nada, que não há nadie, pero sí que vive gente alrededores e com isso afecta o sistema também, porque esta região também tem, são fuentes de água que abastece a cidade e como em todo lugar, aí também já falta, ¿no? En las comunidades, cuando estuvimos ahí, ya no tenemos agua, como pasa en otras comunidades. No tenemos agua que se pueda consumir, ¿no? Porque generalmente ahí tiene un grupo de protección que están luchando para estas áreas protegidas, para no dejar entrar ahí, porque afecta a la vida de quien depende de las aguas que salen de ahí, de las fuentes de agua que salen de ahí, de todo para el consumo y también para su pequeño chaco. Aquí está la foto también de arriba, es un poco el panorama de la región, de las áreas protegidas que tienen ahí. Está en una área de lucha y resistencia, ¿no? Como dice nuestra compañera. Y aquí un testimonio de uno de los que viven ahí. Dice, a pesar de nuestras gestiones y demandas de los pueblos para proteger nuestros territorios, los diferentes niveles de gobierno, desde municipales hasta el gobierno central, intentan imponer sus propios planes gubernamentales. Estos planes incluyen asentamientos humanos sin una planificación adecuada, lo cual perjudica tanto a nuestras comunidades como a los habitantes que no tienen tierra ni territorio en otras partes de Bolivia.
Y toda la región, ahí, no solamente en Roboré, en esta parte de San José, Roboré, Santiago, ¿no? Son afectadas por esos diversos problemas. La expansión de las actividades mineras, aunque no es tan fuerte como en la región de Ruranavá, que de Beni, pero ya empieza algo. Las concesiones forestales, ¿no? Entonces son grandes talas de árbol que son todos los días, vemos en ¿no? En las carreteras, los camiones y muchos no son no tan legales. Y que van transformando, claro, estas áreas de bosques, que son bosques secos, en terrenos para la agricultura y la ganadería, ¿no? Porque ese es el motor principal del gobierno de desarrollo, ¿no? La ganadería. Entonces ahí, donde yo vivo, nosotros vivimos ahí en medio, pero a nuestro alrededor todo está allá, ¿no? Con la ganadería. Entonces todas estas prácticas, nosotros llamamos de responsable, no solo pone en peligro toda a biodiversidad que hemos visto al comienzo de la región, sino también el modo de vida de las comunidades, ¿no? De los indígenas y campesinos que dependen de los recursos para sobrevivir, porque de ahí tienen que salir y salen para vivir ¿dónde? ¿No? ¿Con qué recursos? Entonces, tenemos una compañera que ahí está en el territorio, ella siempre dice, no, tenemos derecho, ¿no? Tenemos derecho a vivir en nuestro territorio. Tenemos derecho a tomar agua natural, ¿no? Una agua que nos alimentemos. Tenemos derecho a querer vivir en un ambiente sano. No, queremos dejar esto para las futuras generaciones, entonces ella está ahí. No vino acá hoy, pero ella siempre dice, ¿no? Tenemos este derecho. ¿Y qué nos quita este derecho de querer vivir en nuestras tierras? ¿No? De querer que nuestros hijos se alimenten bien, de que tenga agua futuramente para vivir. Entonces, hay varias problemáticas de todo, ¿no? En todos los países es igual, pero también hay lo específico en esta región, entonces vivimos esas problemáticas que ahí tenemos y que estamos aquí también para un poco levar esta voz, ¿no? De lo que está pasando ahí. Después vamos, ¿no? A profundizar un poco más. ¿Por qué llegamos aquí con esto y hasta dónde vamos, ¿no? Y qué queremos también. Gracias, Aline. ¿Vas a continuar tú, Willy? No. ¿No? Yo por preguntaros, por saber un poco más de todo lo que nos estáis contando, ante todas estas problemáticas, ¿no? Todo el tema de la minería ilegal, los incendios, la deforestación, ¿qué se está haciendo desde las propias comunidades, ¿no? Para la defensa de la propia vida, la defensa del territorio, de esas maneras de vivir, ¿no? Esas formas de vida, ¿qué se está haciendo desde las comunidades? ¿Cómo se organizan también? ¿Y cuáles son los principales retos que creéis que tienen las comunidades? Y luego también lo que hablamos cuando veníamos, ¿no? En clave de éxitos o logros, ¿qué se va consiguiendo, ¿no? A ver, inicialmente el trabajo es de denuncia, ¿no? El de ir mostrando estas realidades a la misma población. Recién tuvimos el Foro Social Panamazónico en Bolivia y una de las características fue que los visitantes de otros países vayan a visitar el territorio y conozcan la problemática de primera mano y en base a eso se elabora el documento final. A mí me llamó mucho la atención una cosa que creo que ha sido como en esta clave, ¿no? De esperanza, pero también de mucho dolor. Una mujer indígena nos comenta, ¿no? En el grupo, y se ha enterado de que usted está contaminada. Sí, me he hecho la prueba de cabello, porque el mercurio lo miden en el cabello. Y dice, tengo 7 partes por millón.
y se conoce que hasta 1.000.000, hasta una parte por millón de partícula no afecta a la persona. O sea, uno puede vivir comiendo un poco, digamos, de mercurio en los alimentos que se sirven. Pero ya tener 2 partes por millón ya es un exceso que afecta. Pero tener 7 partes por millón es un exceso. Segurísimo que esa persona va a tener problemas nerviosos muy joven. Aparecen así temblando y uno dice, no, es esta enfermedad que uno tiembla de manera precoz. Pero en el caso de esta mujer, nos ha conmovido el alma el hecho de que diga, yo sé que estoy contaminada, pero ¿qué puedo hacer? Necesito comer. Pero lo que más me duele, decía ella, es que tengo que alimentar a mi bebé con la leche que está contaminada. Sé que lo estoy envenenando a mi hijo, porque se transmite. Hay un proceso del mercurio que es la bioacumulación. Mientras uno va comiendo alimentos contaminados, en este caso el pescado, y hay que entender que el pescado es una parte importantísima de la dieta de los pueblos indígenas. No van a dejar el pescado porque es la alimentación, es la proteína que reciben. O viven de la caza, pero la mayor parte de su alimentación, de la proteína animal, viene del pescado. Entonces, durante mucho tiempo o casi constantemente se van alimentando del pescado, que ya tiene metilmercurio en sus fibras, ¿no? Entonces, y eso nos preguntaba, ¿qué van a hacer ustedes? Me han avisado que estoy enfermo, me han preocupado, me he enterado que estoy haciendo, pero ¿qué voy a hacer? Entonces, esto ha sido muy fuerte en el Foro Social Panamazónico, en la mesa de minería. Entonces, ahí, primero, como éxito, si se puede decir, hemos logrado que la gente esté enterada de la problemática, con diferentes documentos elaborados, ¿no? Con muchos gráficos y poco texto. Pero también eso está haciendo que algunas comunidades vayan diciendo no a la minería. Hay 2 municipios, Alto Beni y Palos Blancos, que están en el norte de La Paz, que se han declarado libres de minería y lo han presentado a las autoridades, de tal suerte que ninguna cooperativa, ninguna empresa minera puede entrar a estos 2 lugares. Y ellos, más todavía conscientes de que el mercurio y la minería, en vez de provocar bienestar, movimiento económico y demás, lo que a mediano y largo plazo provoca es pobreza, enfermedad y muerte. Entonces hay como 2 caras de la misma moneda en este sentido. Se ha logrado la sensibilización, pero también se han generado como muchos conflictos, porque hay que entender, y alguien decía, hermano, puedes hablar lo que vos veas conveniente en contra de la minería, pero la gente tiene hambre. Y una autoridad eclesial nos decía, la gente que trabaja conmigo es minera. ¿Cómo les vas a venir a decir, cómo vas a venir a hablar de la minería en este lugar donde todos son mineros? Yo decía, es que no es solo minería, es muerte a mediano y largo plazo. Conocemos las consecuencias de la enfermedad de Minamata. Es parálisis, paraplegia, retardo mental, microcefalea. No queremos llegar a esto. La demencia es parte de este proceso. No queremos que nuestros pueblos indígenas, nuestras comunidades sufran, porque además también ahí hay un problema económico, ¿no? Y es el estilo, la forma de consumir. El oro, si bien se utiliza en la microelectrónica, para lo demás prácticamente no sirve. Sale de dentro de la tierra para volverse a acomodar en una bodega, para garantizar cierta economía. Y eso no es justo para los pueblos que viven y que están absorbiendo el producto de esta contaminación. Porque la minería del río o minería aluvial no solamente incorpora mercurio, que ya es tóxico, sino remueve y cambia el formato de los ríos.
El río que tenía cierta profundidad, pues se llena de sedimentos y va inundando territorios, ¿no? Va cambiando la fisonomía. O uno dijese, ojalá para bien, cuando pasa la minería, en vez de encontrar vegetación y demás, encuentra montañas de piedra y arena donde no crece nada, donde no vive nada, solo tierra, solo rocas. Entonces una situación bastante cruda, ¿no? Y ahí creo que nuestro trabajo es hacer la denuncia y mostrar esta realidad con investigación. Por eso me parece interesante que acá, donde se va generando información científica, que no pueda ser rebatida, porque eso pasa cuando presentamos un documento, ¿no? Es información técnica, no es que alguien haya puesto aquello porque le da la gana o que quiere perjudicar a la minería. Son problemas de salud pública que tienen que ser tomados en cuenta en las políticas públicas y en la decisión de consumo que uno tenga. Cuando uno cambia de celular, por ejemplo, solo por gusto, está promoviendo la minería. Así de sencillo. O cuando uno no utiliza bien la energía, también está contribuyendo a que haya más problemas medioambientales. Entonces, como que los pueblos, en este caso por lo menos, están siendo, ¿no?, favorecidos con cierta información. Pero también eso está mostrando que la capacidad de movilización de los pueblos es posible y que se puede hacer denuncias de esta naturaleza para que, primero, las personas cambien, pero también las autoridades promuevan unas políticas públicas que protejan a las personas, y no solamente a las personas, al planeta, porque en ese afán vamos. Pues gracias, Willy. En Alboan tenemos una campaña que se llama Somos Amazonía, con la que queríamos trabajar y dar a conocer, ¿no?, parte de todo esto que nos estáis contando, pero tiene un apartado bastante importante, que es el de las mujeres defensoras. Y aprovechando, Aline, que tú estás aquí, quería preguntarte, ¿cuál es el papel que jugáis las mujeres defensoras del territorio, de la naturaleza, ¿no?, que sabemos que por el hecho de ser mujer ya estáis más amenazadas, pero sí que me gustaría que nos contaras, ¿no?, cuál es vuestro papel. Sí, claro. Yo diría, así, por ejemplo, de experiencia, ¿no?, que por lo menos ahí en esta región, las mujeres fueron las que impulsionaron primeramente a mujeres, niños y jóvenes, ¿no?, cuando hubo el primer intento de ocupación, de ocupar este territorio, estas áreas protegidas de ahí. Entonces fueron las mujeres las primeras, ¿no?, que se pusieron al frente de las movilidades, de los carros ahí con los niños, incluso la policía, ¿no?, un conflicto así, para que no dejaran pasar para más allá. Entonces, y sigue siendo, ¿no?, las grandes defensoras del territorio, por impulsionar entonces el movimiento. Y ahí en la región mismo de Roboré, entonces fue creado el movimiento de las mujeres defensoras del propio lugar, ¿no?, para impulsionar esto. Y claro, después se sumaron otros grupos, otras personas. Pero el papel de la mujer ahí en la Amazonía es un rol importante, ¿no?, a ser considerado, que son las primeras. En la otra charla que estuvimos en la mañana, uno de nuestros compañeros decía, tenemos que aprender de las mujeres el cuidado, ¿no? Muchos de nosotros, era un hermano que hablaba, ¿no? O sea, muchos de nosotros, de las mujeres, porque son las que están ahí, ¿no? Y yo decía, son las que mantienen muchas veces también, en esa región son las que mantienen el rol de la familia, ¿no? Porque como es una región de frontera y de salida, los hombres van a buscar trabajo en otros lugares. Y muchas veces son las mujeres que se quedan en la casa con los hijos. Entonces, ellas también son las primeras responsables para, en la educación de los hijos, en mantener la tradición y las costumbres y los conocimientos. Eso está en
en las manos de las mujeres, ¿no? Por la ausencia de los padres muchas veces. Y la Amazonía, en la REPAM tenemos el núcleo también de las mujeres en la Amazonía. Después lo pueden también buscar ahí porque ahí está. Y trabajando todas esas perspectivas también y considerando que en la Amazonía, como decía Willy, todo está conectado, ¿no? Todo está interligado. Lo que hago aquí me afecta allá y los demás. Entonces, ahí también tenemos esta mirada desde el trabajo con los jóvenes, con las mujeres, considerando así que cada uno, ¿no? Tiene su rol en el cuidado de la creación, ¿no? No solamente me toca a mí, sino que a todos nosotros, pero también estos grupos de los jóvenes, como ellos van aprendiendo a este cuidado, ¿no? De la creación, a partir también del conocimiento de sus ancestrales, de cómo conservaban y conseguían vivir en armonía, en equilibrio. Entonces, este conocimiento que está siendo trabajado a partir de la juventud y de las mujeres también, considerando, ¿no? el rol que ellas tienen en el cuidado de la creación. Entonces, hay algunas iniciativas que surgieron también, ¿no? Y generalmente surgen por una necesidad, ¿no? En este caso, no aceptaron que entrar ahí en este territorio. Entonces, ellas mismas impulsionaron el primer movimiento para lo que llamamos las defensoras, ¿no? Del lugar. Los guardianes, las dicen, del vale. A finales de esta semana, después de pasar por aquí por Navarra, viajáis a Ginebra, donde vais a participar en el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Si nos podéis contar un poco qué vais a hacer. Creo que vais a presentar un informe, además. ¿Qué expectativas lleváis? La REPAM ha trabajado. La REPAM ya viene trabajando 10 años con esta temática de defensa de nuestra casa común, pero de defensa de los pueblos y comunidades que viven en el territorio amazónico. Y la alta vulneración de derechos humanos ha hecho que se instituya una escuela de derechos humanos para líderes en el territorio amazónico. Esta escuela tiene la fortaleza, llamémosle, de que se enseñan procesos de incidencia a nivel internacional. Y afortunadamente la REPAM tiene acceso a estos espacios, ¿no? A través de este espacio, líderes indígenas de territorio pueden dar su voz en las Naciones Unidas. Entonces, el trabajo que tenemos este fin de semana, bueno, la siguiente semana, es eso, ¿no? Ir a mostrar un informe que se ha elaborado. Ya tenemos, este es el tercer informe. El tercer informe sobre vulneración de derechos humanos. Entonces se va a hacer presencia para presentar este informe y también que la voz del territorio amazónico se vaya oyendo en este espacio. Tendríamos ahora un breve rato para preguntas, para dudas, para reflexiones que queráis compartir, tanto desde aquí en la sala, que usaremos el micro para que nos puedan escuchar, como a las personas que estáis online a través del chat, que haremos llegar vuestras preguntas. Así que si alguien se anima. Para romper el hielo, porque siempre que pasa esto nadie pregunta, ¿eh? La primera cuesta mucho. Así que vamos para allá. Yo recuerdo en el aeropuerto de Sucre, creo que, no sé si era Evo Morales o era ya Luis Arce, el que de forma muy orgullosa decía y declaraba que el 30% del litio que había en el planeta posiblemente se podía sacar de los salares de Bolivia, del salar de Uyuni y del salar, el otro no me acuerdo el nombre. ¿No? Entonces, has hablado de la minería y si no recuerdo mal, la extracción de litio era directa del salar
pero no sé hasta dónde de contaminante. No sé si eso también os preocupa, porque parece que con el tema de las baterías y tal, pues el litio no es tan preciado como el oro, pero es muy preciado. O el tema del coltán que ha generado otras guerras y tal. ¿Os preocupa esto? ¿Tenéis alguna forma, y esta era la pregunta, de intervenir en la regulación del mercurio, de la regulación del litio? ¿Os hacen caso? ¿No os hacen? Esa es mi pregunta. Gracias. Lastimosamente, el modelo económico boliviano es absolutamente extractivista. Y no solo boliviano, me parece que varios países de Sudamérica, porque esto que es una bendición, el contar con tantos recursos, tantos bienes que nos ha entregado la naturaleza, se convierte en una maldición por el hecho de que hay muchos intereses tras estos productos, ¿no? Inicialmente en Bolivia era el estaño, era un mineral que se ha explotado bastante. Ahora es el oro como forma de ingreso, pero la perspectiva del litio como un mineral necesario para una transición energética, una falsa transición energética, nos va a provocar muchos daños ambientales. Primero, el nivel de agua que se necesita para extraer el mineral es enorme. Va a destruir los acuíferos que tenemos en el nivel subterráneo. En Bolivia se han identificado 7 lugares donde se va a explotar y hay una demanda internacional. No sé si afortunada o desgraciadamente, pero los precios en un momento estaban muy elevados de la materia prima para hacer baterías. Ahora ha disminuido casi a un 30%. Eso ha desincentivado un poco, pero sigue siendo un potencial enorme, sigue siendo una amenaza enorme la posibilidad de la explotación, ¿no? Con las consecuencias de que, claro, se va a consumir el agua potable que se tiene en todos estos territorios, en 7 lugares que se han descubierto para la explotación y que ya están probados, ¿no? Ese es un enorme problema de contaminación también. Y el tema de la regulación, el acceso. Me preguntaba también si tenéis acceso a promover regulaciones que faciliten los derechos humanos, que eviten contaminación, o ves que eso estáis muy lejos de conseguirlo. El detalle es unir fuerzas, ¿no? Y estamos en ese afán. Los salares no están en territorio amazónico, están más en la parte... Me refiero en general, me refiero a la minería en general. Sí, sí. Obviamente lo que queremos hacer es generar, ¿no?, procesos de denuncia y de incidencia política. Este es el afán, unir fuerzas, información, para que nuestros legisladores y las iniciativas ciudadanas tengan impacto en las políticas públicas. Este es el afán, pero estamos en el camino. Hola, bueno, gracias por la charla. He llegado un poquito tarde, igual me he perdido algo. Yo quería hacer una pregunta, pues, a nivel del contexto político. Y bueno, pues ya sea Brasil, ya sea Bolivia, ya sea Paraguay, sea Colombia, sea Venezuela, en vuestra opinión, ¿cambia mucho la receptividad de los gobiernos de un perfil o del otro a estas reclamaciones? Es decir, Bolsonaro es el anverso completamente opuesto en la ideología a Lula, pero cuando Lula estaba en el gobierno y ahora era todo tan diferente a cuando estuvo Bolsonaro, y lo mismo lo puedo decir de Petro y Uribe, de cualquier líder que están en los extremos en Latinoamérica. Cuando se hacen estos reclamos para liberar la Panamazonía de este extractivismo, que es una peste desde hace décadas, ¿realmente se ve la diferencia de una administración a otra? Gracias. Lastimosamente no. Es una barbaridad, ¿no? Solo
hay signos de esperanza y otros muy de pesar. Cuando Lula ingresó al poder, hizo algo interesante. La minería igual, ¿no?, que en Bolivia, que en Ecuador, que en Perú, ha invadido ciertos territorios, es tierra de nadie literalmente. Lula hizo algo muy interesante. Con las fuerzas militares cortó los accesos, que son los mismos ríos, acceso de combustible y de alimentos. O sea, pusieron barreras con militares. No fueron a sacarlos a los mineros. Por falta de combustible y falta de alimentos, solitos se fueron los mineros de ciertas regiones. Y uno dice, qué bien, hacía falta este tipo de medidas de decisión política de las autoridades. Ojalá se haga lo mismo en otros lados. Pero en estos últimos incendios, como nunca, como en ningún año pasado, ningún tiempo por lo menos, se ha dejado que el incendio se expanda. En Bolivia, como 10 millones de hectáreas han sido devastadas por la falta de intervención y de decisión política. Qué sé yo, enviar avionetas, brigadas de militares para que corten el avance del fuego. Han dejado que el incendio avance y se logre, digamos, una cantidad determinada de incendios para recién intervenir. Y claro, eso, cuando ya el incendio es grande, el único que lo apaga es Dios, o sea, a través de la lluvia. Porque por más aviones que le meta uno, no, el fuego va avanzando, no se detiene. Entonces, con certeza podemos decir que no importa quién esté, mientras el sistema, el modelo permanezca, que es el extractivismo, aquello va a permanecer. Y es una verdadera pena porque, como decía Aline, una vez que se incendia, ese terreno ya no vuelve a recuperarse. En el oriente de Bolivia, donde hay estos incendios, en Beni, en Santa Cruz, hay un lema, donde hubo fuego, ¿no? Regularmente el lema, este dicho dice, cenizas quedan. Le han cambiado, donde hubo fuego, negocios quedan. Porque una propiedad que una hectárea valía $200 en bosque, vale $2,000 después de ser incendiado. Es un negocio redondo para el que quema, porque va a recuperar y porque ese terreno lo va a poder mercantilizar de alguna forma, o como crédito o vendiendo a ganaderos, a productores soyeros y demás. Entonces es un problema serio y no, definitivamente no cambia quién esté en el poder. Tiene que cambiar las políticas, la forma de vivir de un país. Bueno, un poquito por redondear un poquito vuestra intervención, me ha faltado solamente un tema que creo que también comparte Perú, Bolivia, Brasil y el resto de países amazónicos, que es el gran avance y fuerte avance del narcotráfico, y el narcotráfico ligado a la minería, ligado a los problemas, o sea, a la expansión de la deforestación maderera, y el narcotráfico también como circunstancia o como actividad que también está presionando fuertemente a los pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Un poquito cómo vivís en Bolivia este tema. Las avionetas sobrevuelan la frontera constantemente, las veíamos, los pueblos indígenas en la frontera del Purús con Pando los veían sobrevolar de un país a otro constantemente. ¿Cómo veis en Bolivia este tema? O que se dice también a nivel de REPAM, no solamente de Bolivia, sobre la proliferación del narcotráfico y la poca voluntad política también para frenarlo. Me ha mirado Willy porque yo vivo ahí, en esta zona. Me acuerdo que estábamos en encuentro de la REPAM, también entraba esta problemática del narcotráfico que está ahí, en esta región. Y uno de los obispos decía, y nosotros vamos a enfrentar cómo, ¿no? Entonces todavía nadie hubo coraje
de entrar en esto, no sentido de enfrentar, porque son cuestiones bien... sí, sí. Entonces, yo vivo ahí en esta región, más cerca de la frontera, que he considerado como que bueno, es una región fronteriza y por donde pasa, ¿no? Todo. Entonces, las matanzas sí existen, ¿no? La última semana sí, ya estábamos ahí cerca de la iglesia y han matado ahí así. Entonces, esta es una realidad que también está, ¿cómo se dice? Que la política, la propia policía, ¿no? Las condiciones, su sueldo no es muy bajo para entonces toda una política que involucra ese sistema y que aumenta, ¿no? Y no combate, sino que aumenta como nosotros decimos, ya me olvidé la palabra. No narcotráfico, pero corrupción, gracias. Esto, ¿no? Que aumenta la corrupción, hay un aumento de corrupción de los sistemas, ¿no? Entonces, si el sistema está corrupto, ¿cómo vamos a actuar en esto? Sí. El narcotráfico es uno de los problemas serios que hay en toda la Amazonía. Y ya esto está relacionado con grupos armados, es toda una red organizada. Yo diría que es otro gobierno orientado al narcotráfico. O sea, es ilegal en todo lado, es problemático porque no solamente son productores, sino que están también siendo ya consumidores, sobre todo los jóvenes. Y es verdad esto que decía, hay avionetas que pasan. Solo un ejemplo, en la parte de San Ignacio, no de Velasco, sino de Mojos, para ir a una comunidad, para ir a hacer misión, antes o sea, la avioneta solo salía si estaban todos los asientos ocupados y tenía un monto determinado y tenía que cubrirse todo eso. La avioneta, si uno estaba apurado, tenía que pagar el pasaje de otro más, ¿no? Si está vacío, tenía que pagar todo el pasaje. Resulta que ahora, si uno tiene necesidad de viajar, solo paga su pasaje y lo llevan a uno. Y uno dice, pero ¿cuál es el negocio de la avioneta? Es el retorno, que viene solo, cargado con otras cosas. Entonces, está muy abierto. Todo el mundo lo sabe en ciertos lugares, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo puede denunciar, porque es realmente enfrentarse a un monstruo que va a terminar eliminando todo a su paso. Sí, pero desde el propio gobierno, porque los aeródromos clandestinos los vemos todos desde el aire. Y en la frontera de Perú con Bolivia y Brasil existen empresas gasíferas y empresas petrolíferas de nombre europeo que tienen torres de control dentro de sus bases y esas avionetas pasan a escasos kilómetros de estas torres de control de aeropuertos donde entran también aviones desde Lima o desde, bueno, en el caso de Perú desde Lima, ¿no? Entonces hay mucha, pues eso, desde el propio gobierno se sabe y no se hace nada. Claro, lo que hacía referencia, ¿no? Hay mucha corrupción en varios estamentos, lastimosamente, y se nota, o sea, no hay que investigar mucho. El detalle son las consecuencias, ¿no? Sabemos que muchos defensores de la naturaleza, en promedio, desde el 2000, cada mes eliminan a uno, en promedio. A veces aparecen grupos, ¿no? Y luego los van disfrazando de ajuste de cuentas. Entonces, sí hay un problema fuerte de ajuste de cuentas, pero también de eliminación de defensores de la naturaleza, porque afectan intereses mineros, porque afectan intereses petroleros, ¿no? Y es una barbaridad. Ciertamente se hace la lucha desde diferentes espacios, pero voy a contar algo que pasó en una comunidad de mujeres valientes realmente. Todo el mundo sabía que despegaban de ahí las avionetas. Y lo que hizo la gente, animado por una parroquia, una comunidad de misioneras de la Iglesia Católica,
abrieron zanjas en la pista ilegal, abrieron canales para que no despegue una avioneta que había llegado por un problema de un joven que ya era drogado, ¿no? Entonces, al abrir esto, la avioneta no pudo despegar. Cuando hicieron la denuncia, las autoridades dijeron pruebas. La comunidad arrastró la avioneta hasta la puerta de la fiscalía. Fue un caso interesante y desapareció nomás así. Luego salieron los medios de comunicación y demás, ¿no? Pero luego las hermanas tuvieron que salir de la comunidad. Entonces, claro, el riesgo es mucho, el riesgo es enorme. Hay comunidades, hay personas valientes que se enfrentan a su manera, pero corren el riesgo de sus vidas, ¿no? Pues estaríamos terminando ya, a no ser que quede por ahí alguna intervención que queráis hacer. Vale. Iríamos cerrando, a no ser que también queráis terminar con algo por vuestra parte. Agradecer este espacio. Creo que es importante compartir. Todos somos familia de este planeta y es nuestra casa común. Cualquier hecho que hagamos en beneficio ayuda mucho. Alguien dice, pero no, el hecho de que yo apague la luz, ¿en qué va a afectar dentro de este mundo que todo el mundo deja encender? Puede ser poco, pero es la actitud. Eso que nosotros creemos que es poco es mucho para el planeta y puede ayudar a que sigamos sobreviviendo. Gracias por dejarnos estar en este espacio. Agradecer também a oportunidade, ¿no? Eu sempre digo, é um espaço onde não podem estar todos os pueblos a que representamos, ¿no? Que eu represento, ¿no? Todos os chiquitanos, pero também me quedou muito forte isso de, quando venia, decía aí a la comunidade, ¿no? Eu vou a este viaje, temos... Es un trabajo que fue hecho a partir del informe que hicimos, entonces vamos a presentar esta realidad. Entonces me decían, a ver, hermana, ¿qué vas a hablar de nosotros? Hable bien. O sea, en el sentido de que no diga quién somos y que nos estás también afectando y cómo estamos viviendo. Entonces yo creo que presentar esta realidad y también venir en nombre de este pueblo, y traigo, claro, conmigo todos ellos, ¿no? Toda realidad, aunque el tiempo puede que quede algo afuera, pero sientan también que todos ellos están, ¿no? Que también cuando nosotros hablamos del cuidado del medio ambiente, de la creación, estamos hablando principalmente de las personas que ahí viven, en su modo de vida. Gracias. Pues agradeceros a Willy, a Line, que lo que decía al principio, ¿no? Que hayáis podido hacer un hueco en vuestras agendas para poder estar aquí, pues compartiendo y trayéndonos ese testimonio de tantas personas, ¿no? Y de tantas comunidades. También a la UNED por esta colaboración, ¿no? Que seguimos manteniendo con los años, a las personas que estáis aquí, que nos seguís online y bueno, desearos lo mejor en el foro. Esperemos que sea una buena experiencia y aquí estaremos para lo que se pueda y podamos hacer. Así que gracias. Gracias.